aquí estamos y ya estamos en terreno de pase con Está Pasando. Está Caro lista. Hola, Caro. Hola, ¿cómo estás, Elio? Bien. Y esta es una historia que dispara alertas para los papás, sobre todo porque, claro, un almuerzo con un fin solidario. Y digo, es una historia que también sirve como excusa para hablar sobre alimentación, cuidados que tenemos que tener en este tipo de eventos, al que afortunadamente va mucha gente, vos has sido seguro, yo también, pero esto es un almuerzo solidario en el cual 40 personas quedaron intoxicadas. Sí, que a uno le da mucha pena porque realmente había una causa absolutamente noble. Estamos hablando del traslado de un bebé de Coronel Pringles, de una beba de Coronel Pringles a Bahía Blanca. La causa absolutamente noble, pero bueno, lamentablemente sucedió esto, ¿no? Sí, al parecer había pollo, chorizo y ensalada rusa y obviamente está bajo la lupa cuál de esos alimentos, claro, y es importante rastrear eso, provocó esta intoxicación de al menos 40 personas en Coronel Pringles. Estamos ya en contacto con la licenciada Diana Cabache, licenciada en nutrición. Si te parece, Elio, la vamos a sumar para hablar sobre los cuidados que hay que tener en estos casos. ¿Cómo le va, Diana? Muchísimas gracias por esta comunicación. Hola, Diana. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, con este tipo de alimentos, estamos viendo ahí en pantalla la fotografía, era una porción de ensalada rusa, pollo y choripanes. Entendemos que es algo bastante común para este tipo de almuerzos donde además hay tanta gente convocada. ¿Qué pudo fallar, Diana? ¿Sobre qué hay que poner la lupa? Hay que poner la lupa en muchos factores. En especial, vamos a pensar el agua que se utiliza para el lavado de manos de utensilios. Es agua potable, es agua de red, es agua que se potabilizó, es agua de pozo. Eso es un tema. Sí. Hay muchos factores. O sea, el detonante pudo haber sido un factor o la sumatoria de todos los factores. No olvidemos que el agua se usa no solo para lavado de manos, sino para utensilios, ambiente, los elementos que además se usan para repasar, para limpiar. Después, por otro lado tenemos, se preparó ensalada rusa. Sí. ¿La mayonesa fue casera o fue comprada en un supermercado, envasada, pasteurizada? No se sabe, eso no lo tengo como dato. La mayonesa casera se hace con huevo crudo, yema de huevo crudo. Eso es peligrosísimo. Qué dato importante, porque yo hubiera puesto el ojo sobre la carne, ninguna de las otras dos cosas que mencionó, y me parece un datazo. Y ahora, diciéndolo, obviamente tiene toda la razón, ¿no? Pero me parece un dato importante para poner el ojo sobre otros alimentos. Sí, yo voy a hablar además de cosas que pueden ser macro. Después hay muchísimos detalles. La cadena de frío, Diana. Digo, la cadena. Claro, iba a ir esto. También, si uso mayonesa no casera, quería terminar con esto. Sí. A veces son envases grandes, se dejan abiertos fuera de la heladera mucho tiempo hasta que se usó. Eso también es peligroso. Sí. La cadena de frío, de pronto hay muchos pollos y empiezan a extraerse de la heladera, empiezan a ganar calor, empiezan a estar en una temperatura inadecuada, un tiempo inadecuado, porque siempre hay que tener dos factores en el tema de cadena de frío o de tiempo de cocción o de temperatura de cocción. Tiempo y temperatura, no solo temperatura, no solo tiempo. Pensemos, si yo quiero destruir salmonela, yo puedo hacer un shock de 80 grados centígrados, pero si estoy a 65 necesito varios minutos. Claro. ¿Cuál es la combinación? A ver, Diana, aprovechemos también esto para decirle al que ¿cuál es la combinación perfecta de tiempo y calor para quedarnos tranquilos? Bueno, se destruyó absolutamente todas las posibilidades de algún tipo de bacteria. Bueno, siempre hay una incertidumbre, nunca hay un 100% de seguridad. Especialmente cuando son preparaciones caseras. Si yo me refiero a, bueno, estoy haciendo un proceso industrial en donde tengo sensores de temperatura, de presión, de tiempo, es otra cosa. Y controles intermedios. Pero yo estoy en casa y digo, bueno, al menos tengo que tener más de 5, 7 minutos a 65, 68 grados centígrados para estar con cierta seguridad. Pero no tengo un termómetro. Claro. Entonces, ahí es Y para peligroso. este tipo de eventos, porque
a ver, y esto es muy importante marcarlo porque en el medio hay una bebita y hay un fin recontra noble y toda esa gente que fue convocada, además, dando su... O sea, porque no es solamente que compraste el ticket para que esto se done a la chiquita, sino que fuiste en persona a participar de algo para decirle a esa familia que estás presente, en solidaridad. O sea, todo es noble desde todo punto de vista. Sí, Pero sí. cuando quizás desde el voluntarismo que nos toma a todos en situaciones como esta, decimos voy a organizar una comida solidaria, ¿quién tiene que haber, ya te diría con una mirada más profesional, supervisando estos factores de los que venís hablando, Diana? ¿Qué figura es clave? Claro, es muy importante porque esto es una gran cantidad de comida. No es lo mismo hacer un pollo en casa que 50 pollos. Y eso, la experiencia de estar en un hospital de 300 raciones nos dio pautas. Cuando termino de sacar los pollos de la heladera, el primero estuvo mucho más tiempo. Muchas veces hay que tener como una especie de protocolo o de flujo de trabajo, de ir retirando de la heladera en tandas e ir cocinando en tandas y ver cuánto estuvo el primero y cuánto estuvo el último fuera de heladera, fuera de cocción o post-cocción antes de ser servido, consumido o comercializado. Claro. A ver, está buenísimo esto que estás explicando, Diana, es cierto, uno quizá no se da cuenta y sobre todo con esa cantidad, ¿no? que tenían que cocinar. Ahora, uno lo primero que piensa es, bueno, el pollo crudo, si lo sacaste de la heladera, estuvo mucho tiempo fuera, bueno, es como más evidente que pueda llegar a suceder. Ahora, una vez cocido, ¿también el tiempo que esté fuera de la heladera puede ser peligroso? Sí. Una vez cocido, porque no se elimina el 100% de gérmenes. No esterilizamos un pollo, solo lo cocinamos. Es lo mismo que yo hablo, bueno, ¿está pasteurizado o esterilizado? Es diferente. Entonces yo no realizo esterilización en alimentos a alta temperatura, presión, tiempo, solo lo cocino. Por lo tanto hay una unidad formadora, hay unidades formadas de colonia, hay número de bacterias mínimo que tal vez sean inocuos, pero pueden reproducirse y transformarse en peligrosos con el tiempo. Sin ir más lejos, les puedo decir, cocino un pollo al horno en mi casa, está perfectamente cocido, pero lo debo guardar en la heladera cuando queda pollo, no lo tengo que dejar fuera de la heladera horas, porque es peligroso. Hay muchos, viste, Diana, que hay muchos que es una costumbre que quizás no es tan buena, pero que hay muchos que lo dejan, dicen, bueno, es invierno, lo dejo en el horno, total lo comemos después a la noche. No. Está mal. De ninguna manera, de ninguna manera. Congelar carnes en la mesa. De ninguna manera porque, repito, no lo hemos esterilizado. Claro. Lo hemos solo sometido a cocción. Entonces, el interior de las carnes... Yo generalmente exagero un poco y digo, tiene que estar a 80 grados, el interior de las carnes. Y más de una hora fuera, hora y media, es peligroso. A veces se habla de 2 horas, depende de la temperatura ambiente también. Si estamos en enero en Buenos Aires o en el norte del país, es una cosa. Si estamos en esta época, bueno, está más fresco, pero si tengo calefaccionada mi casa, no. Claro. Claro, entonces, si tengo una temperatura ambiente de 20 grados, no es lo mismo que estoy en el exterior a una temperatura de 10 grados. Claro. Y la humedad relativamente también incide, sí. Sí, Diana, a ver, si es que en efecto es una suerte de brote de salmonela, como se cree que es, todo apuntaría al agua también, ¿no? Como factor clave, este primer factor que mencionaste, ¿no? Si hay salmonela en el agua es porque no es agua potable. El agua de red está controlada, el agua que circula por redes de plantas potabilizadoras está potabilizada y tiene controles en intervalos regulares de tiempo de microbiológicos y fisicoquímicos. Por lo tanto, no tiene que haber salmonela ni Escherichia. Hay microorganismos que directamente en el código alimentario no deben existir, según el código alimentario. Hay otros que no son peligrosos y tienen que existir en una determinada cantidad de unidades formadoras de colonia. UF, sé que es lo que figura en los rótulos. La salmonela no tendría que existir,
tendría que ser indetectable en el agua de consumo, en el agua de red, y si hay salmonela en el agua es porque este agua no es potable. Diana, ¿hay algún sitio donde podamos ver, hay alguna tablita, por ejemplo, de este dato que dabas de conservación de alimentos antes y después de la cocción? ¿Hay algún lugar que podamos consultar? Que no, bueno, obviamente todos consultamos ChatGPT, pero bueno, con todos los problemas que eso tiene. Claro, pero me refiero por ahí a algún sitio respaldado por licenciados en nutrición, profesionales de la salud, que nos sirva para tomarlo como referencia. Sí, hay manuales de manipulación de alimentos. Hay instituciones en gobierno de ciudad que tienen sus manuales de manipulación. Y son manuales estrictos. En las normas IRAM también. Está bien, es interesante sobre todo para aquellos que voluntariamente hacen este tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Sobre todo para eso, sí. Es doloroso todo lo que debe haber detrás de esto, ¿no? Que es mucha gente que con muy buena voluntad hizo esto. Podríamos hablar horas, realmente. Sí. Porque incluso, otro tema, disculpen si les robo tiempo. Corto pollo crudo con un cuchillo. Ese cuchillo no lo puedo usar para cortar otra cosa. Claro. O lavarlo o usar un cuchillo limpio. Ejemplito para evitar contaminación cruzada con elementos de cocina. Por ejemplo. Sí, totalmente. El ABC. Mucho cuidado. A sanitización, utilización de lavandina, por ejemplo, agua clorada. Hay muchos sanitizantes que en instituciones se rotan para que los microorganismos no los venzan. Claro. Entonces hay rotación e hisopados. En la tecnología se usa mucho eso. Yo soy una estudiosa y bueno, tengo mucho antecedentes de tecnología. En la tecnología se usa mucho eso para evitar peligros, ¿no? Es todo lo que es peligros y puntos críticos. Diana Cabache, licenciada en nutrición, ha estado con nosotros en este pase, un poco para hacer algo de pedagogía que todos lo necesitamos. Todos, nos viene muy bien. Gracias, Diana. Gracias Diana. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Caro, interesante. Interesante y además hay muchísimas cosas que no sabemos. La verdad que hago mea culpa, hay muchísimas cosas, criterios de conservación que no lo sabemos. Totalmente. Y otras que necesitamos reafirmar. Totalmente. Totalmente. Gracias, Elio. Me quedo viéndolos. Buen programa. Muy bien, arrancamos Así Está Pasando con toda la información, el mejor equipo y nuestros móviles en vivo, donde hay que estar. Y uno de los temas del día tiene que ver con una denuncia por violencia de género que pesa contra Gonzalo Morales de Barraca Central. Hay incluso comunicado del club. Pero contanos el caso, Ignacio, bienvenido. Hola, Caro, buenas tardes. Bueno, es un caso que tiene algunos datos importantes y ahora cuando vean las imágenes ustedes van a poder dimensionar esto. A ver, acá van a tener que trabajar desde la justicia para tratar de determinar qué fue lo que ocurrió. ¿Qué es lo recomendable en estos casos? Por un lado, por supuesto, la intervención de un médico legista para que compruebe la entidad de las lesiones que tiene la persona que hace la denuncia, porque hay que determinar si las lesiones son de corta, de media o de larga data, si son compatibles con golpes de un tercero, golpes de puño, golpes de mano cerrada, mano abierta, patadas, cabezazos, codazos, etc. Y por otro lado tiene que haber una pericia psiquiátrica y psicológica que respalde el relato de la víctima y por lo tanto luego el temperamento de la Fiscalía es convocar al acusado para darle indagatoria. Por ahora está todo presentado en una denuncia policial y además exhibido en las redes sociales. Que ese es un tema muy delicado teniendo en cuenta la gravedad del caso, ¿no? Cuando algo sale del fuero íntimo y se traslada a las redes sociales, ahí todo se empieza a complicar. Ahí estamos viendo las fotografías que publicó Karen Dina, que es la exnovia de Gonzalo El Toro Morales, que es un jugador de fútbol que jugó en Boca, ahora juega en Barracas. Ella publicó fotografías en Instagram donde muestra, se ve claramente, hematomas en el rostro y en las piernas. Y además publica chats privados con él y también con su suegra. Lo que ella dice es que él la golpeaba, la encerraba, la amenazaba, que tuvo meses de convivencia con el delantero donde hubo todo tipo de violencia, violencia psicológica, violencia verbal, violencia física. Y escribe, yo lo leo textualmente: me cagaste a piñas,
me pegaste patadas en México, me pegaste en un ojo y me lo dejaste morado, me hiciste 1000 cosas malas. Y él responde, chau Karen, te amo. Después le escribe a la suegra, el 5 de mayo ella, y dice, obviamente, yo creo que vos harías lo mismo si tu hija aparece con el ojo morado. Y la suegra le contesta, sí entiendo, me pongo en tu lugar como mujer, lo siento en el alma, te pido disculpas. Y ella sigue, me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar. No vas a salir de esta camioneta viva. Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar. La familia de él me presionó, me decían que todo con plata se arregla, nadie te va a creer, andá y hacé la denuncia. La denuncia está presentada en la seccional quinta de la Unión, en Ezeiza, a nombre de Karen D'Angelo. Ella tiene 27 años, vivía mejor dicho, en Canning. Decidió separarse, dice la denuncia, irse de la casa que compartía con el futbolista. Lo describe como una persona muy violenta y dice que ella se fue a la casa de la hermana en Villa Crespo, aquí en Capital Federal, para protegerse. Eso es todo lo que hay hasta ahora, Caro. Ahora es trabajo de la Fiscalía, es trabajo de los peritos, y ya te digo, cuando esto pasa del ámbito privado al ámbito público en una red social como Instagram, es un tema, ¿no? Porque empiezan a correr como dos carriles. Empieza a correr el carril del escrache público y empieza a correr el carril judicial por otro lado. A veces los carriles se unen y a veces se separan drásticamente. Por ejemplo, jugadores de fútbol o deportistas involucrados. Fíjate lo que pasó con los jugadores de Vélez en Tucumán, con la chica que los denunció por violación, la causa quedó en nada, los jugadores perdieron el trabajo, fueron escrachados públicamente, problemas familiares, etc. Los jugadores de la selección de Francia, de rugby, también en Mendoza, sí. También un problemón, y la causa terminó en nada. Por eso el límite es muy fino, y hay que ver qué decisiones judiciales se adoptan y con qué criterios, porque esto es delicado para las dos partes. Es delicado para la víctima, porque hay miles de personas que sufren violencia y que por supuesto es repudiable, denunciable y tiene que intervenir la justicia, y hay personas que sufren las denuncias falsas. Entonces, el equilibrio debe ganar la pulseada en este caso, y es la justicia la que tiene que dar una respuesta. Es la justicia la que tiene que dar una respuesta a todos los involucrados. Y con celeridad. Y con celeridad. Porque en los casos de violencia de género hay mujeres en riesgo. Totalmente, hay sí, mujeres no tengas la en menor riesgo, duda. Mujeres que advierten, que denuncian y que están en riesgo y piden ayuda y no la tienen. Sí. A ver, hay comunicado de Barraca Central acusando recibo, obviamente, de que alguien que es parte del plantel está denunciado, además por algo tan grave. Contanos, Brune. Sí, claro. Barracas publicó un comunicado de prensa en donde asegura que, manifiesta su más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género y cuenta que se encuentra siguiendo de cerca la evolución de la situación, y una vez que se confirme, dice el comunicado, la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho y adoptará las medidas institucionales que resulten pertinentes, colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario, dice Barracas sobre el futbolista cordobés de 23 años que juega en Barracas desde 2025. Tengamos en cuenta que Barracas juega el próximo miércoles, viene a jugar contra River y justamente Morales, a quien lo conocen o se lo conoce popularmente como El Toro, surgido de las inferiores de Boca, como decía bien Nacho, fue el que le convirtió el gol el sábado pasado a River, con lo cual pasó a tener, o al menos se conoció a nivel público esta denuncia por parte de la expareja. Veremos si Barracas, independientemente de lo que diga la justicia, decide incluirlo en el próximo partido del club, que es el miércoles. Bueno, sí, un tema delicado. Es estremecedor lo que cuenta ella. Delicado. A mí, en términos de lo que al menos se conoce públicamente como los elementos que ella presenta, me hace acordar un poco a la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez, en términos de que el contenido es conversaciones entre ellos
Y también fotografía, registro fotográfico, que son obviamente muy espeluznantes, ¿no? Sí, Si Pablito me va a ayudar. También Pablo tiene cierta conexidad con lo que le ocurrió a Villa, hoy jugador de Boca, con la exmujer que era colombiana. Sí, exactamente. Perdón, Villa no tuvo más de una denuncia. Tuvo dos denuncias, una denuncias, por abuso sexual y una por no fue condenado. violencia. No fue condenado. Y en el caso de la exmujer de Villa, colombiana ella de profesión... Perdón, Nacho, en una sí fue condenado Villa. En una sí fue condenado, tenés razón. En una fue condenado, en la de abuso sexual fue Exacto. condenado. En la de violencia de género él llegó a un acuerdo económico. Sí. Y la mujer se fue a Colombia. Así que bueno, es un tema. Es un tema muy delicado y me parece que hay que tomarlo con muchísima seriedad y darle la importancia que se merece y hay que profundizarla como corresponde, porque como bien dijo Caro, hay muchas mujeres que sufren violencia y esto debe ser tomado con la celeridad y con la seriedad que corresponde. Sea que esto se termine confirmando o sea que sea una denuncia producto de un conflicto entre una pareja. Pero es grave y hay que tomarlo como corresponde y descubrir realmente la verdad, que me parece eso lo más significativo. Gracias, Ignacio. Gracias, Brune. Cambiamos de tema, nos vamos a la información internacional y tiene que ver con algo que ha estremecido a los Estados Unidos en el día de ayer. En un festival gastronómico, un nuevo tiroteo se registró en Estados Unidos alrededor de las 18 en el Seattle Center, un predio donde se llevaba adelante este festival, el Seattle Bite. Y bueno, tuvieron que evacuar íntegramente el predio cuando un tirador abrió fuego, matando al menos a 3 personas, dejando 4 heridos. Está detenido. Buscan a un segundo implicado, un posible segundo implicado. Esto es muy cerca del Space Needle, que es como la edificación, la estructura más icónica de la ciudad. Pero bueno, fíjense ustedes que acudió tanto, incluso personal de bomberos estamos viendo allí, personal de las fuerzas de seguridad al lugar. Lamentablemente otro tiroteo en un lugar público en los Estados Unidos. En este caso se habla de un detenido que tendría apenas 15 años y buscan a un cómplice de este detenido que mata a 3 personas y deja otras tantas heridas. Entre las víctimas fatales hay 2 hombres de 19 y 44 años y una mujer de 56 años. Bueno, señores, está entre nosotros Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Tengo entendido que por estas horas en un encuentro con estudiantes, Sofi, sí. Pero una gira importante también en términos de gestos políticos, siendo que Cristalina Georgieva le ha tirado, dicho bien en argento, varios centros al gobierno. Unas flores en términos de respaldo al plan económico. Contanos, Sofía. Bueno, absolutamente, Caro. Conferencia de prensa este mediodía entre Cristalina Georgieva, titular del fondo, y la Argentina, que básicamente es el país que más le debe al fondo. O sea, hay un interés del fondo en que nos vaya bien, ¿no? Concretamente en esa conferencia, para resumir, Cristalina Georgieva destacó que la Argentina tiene capacidad de repagar su deuda, que el Banco Central está haciendo una buena tarea en comprar reservas, pero obviamente la preocupación surgió en torno al empleo informal y la creación de puestos de trabajo, sobre todo en la informalidad, y la pérdida de puestos de trabajo formales, y obviamente en los sectores de la economía que no terminan de despegar, que les diría que son los que más traccionan empleo, como el comercio, los servicios, ¿sí?, la construcción y etcétera. Sí, bueno, también sí, es cierto que el campo que ha tenido indicadores muy alentadores, si bien en empleo directo por ahí no emplea tanto como estos otros motores de los que vos hablas, igual es el corazón de nuestra matriz económica, derrama mucho en las localidades del interior. No pensaba tanto en el campo, Caro, que obviamente tuvo un excelente año y que es el corazón de la Argentina, de la producción argentina. Sí. Pensaba más tal vez en sectores como la minería y el petróleo, que tienen mucho empleo de calidad,
pero numéricamente no es lo mismo. No representan tanto. Es una cuestión de cantidad, calidad, no dicho peyorativamente, sino todo lo contrario, ¿no? Que generalmente son sueldos altos, con bastantes beneficios y que eso conlleva además una gran responsabilidad en el trabajo. Bueno, dicho esto, Caro Georgieva entonces en este momento con estudiantes en el Palacio Libertad, a la noche con empresarios, locación secreta. No me quisieron contar, yo lo pregunté bastante, me dijeron que hubo una reunión también donde periodistas consultaron, obviamente a voceros del fondo, tampoco lo quisieron comentar, así que a la noche comida con empresarios, mañana en teoría viaje a Vaca Muerta y Cristalina Georgieva regresa a su casa el 29. Está haciendo todo el tour, Cristalina Georgieva. Se va con el mameluco de IPF. Mirá, ¿te imaginás? Ay, me ojo, muero. Tenemos mañana la foto. Me muero, Mira, me muero. así te lo digo. Vamos al Palacio Libertad ya mismo con Marcelo Peláez. Allí está el encuentro con Cristalina Georgieva. Marce, te escuchamos. Mejorar el empleo, elevar el consumo, reparar las rutas son algunos de los temas que Cristalina Georgieva planteó en su reunión con el ministro de Economía. Y justamente ustedes hablaban de que mañana va a Vaca Muerta y precisamente una zona donde las rutas siguen como antaño ante la necesidad de mejorarlas por el paso de ida y vuelta de los camiones. ¿La llevarán a transitar esas rutas desde la capital de Neuquén cuando vaya en avión hasta Vaca Muerta o la llevarán en helicóptero para que no vea cuál es el estado de esas rutas por las que los empresarios le están clamando al gobierno que sean reparadas? Yo creo que llegan en helicóptero, así como está Marcelo. Esta pregunta, la propia Georgieva hizo otras preguntas, tanto en el Ministerio de Economía como cuando fue su visita a la Casa Rosada, preguntó una y otra vez si este modelo se sostiene y si habrá otros 4 años de Milei para sostener el rumbo económico. ¿Por qué motivo? Este interrogante que plantea Georgieva guarda relación con las inquietudes internacionales, puesto que la inversión extranjera directa en la República Argentina es baja, sigue siendo baja y pese a los logros que difunde el gobierno nacional, los inversores siguen planteando dudas acerca de si dentro de 1 año y medio no habrá una reversión de políticas económicas si es que el gobierno pierde las elecciones. Bueno, lo preguntó en Casa de Gobierno, lo preguntó también en el Ministerio de Economía y ahora está el interrogante de si también se lo está preguntando aquí en el Palacio Libertad a los alumnos de varias universidades que están en este lugar convocados para escuchar una disertación de la presidenta del Fondo Monetario Internacional que en economía, cuando los periodistas le preguntaron acerca de si se iban a cumplir las metas acordadas con el fondo en un acuerdo previo, recordemos que el fondo había pedido cambiar las condiciones del monotributo y que haya una reforma previsional que seguramente incluiría una elevación de la edad mínima jubilatoria. Georgieva miró para un costado y omitió responder preguntas relacionadas con este tema. Así que, tal cual decían ustedes, cuando termine aquí, va directamente a ese encuentro con empresarios. Los policías federales que están en este lugar saben dónde es ese encuentro, pero todos mantienen absoluto silencio sobre el lugar donde será la cena con los empresarios argentinos. Muchísimas gracias, Marcelo Peláez. Quedamos atentos a tus novedades desde allí, desde el Palacio Libertad. Gracias, Sofi. Muy bien, cambiamos de tema, volvemos al plano internacional porque la situación es grave, gravísima. Los peores incendios en la historia así los han categorizado en España, sobre todo en la región de Madrid, donde realmente no dan tregua, pero también está pasando lo propio en Francia, en la zona de Burdeos. Contanos qué está pasando, Mari, y cómo sigue la previsión del tiempo para luchar contra el fuego. Bienvenida. Muy buenas tardes, Caro. Es terrible y las imágenes son realmente apocalípticas. Todo el fin de semana se estuvieron manteniendo
actualizando las informaciones de último momento con actualizaciones de cantidad de hectáreas quemadas. España ya lleva más de 80.000 hectáreas con decenas de miles de personas, ya sea evacuadas o confinadas. Repetimos que hay situaciones muy graves en donde el humo llegó de manera muy contundente, en donde se le prohibía a la población que por favor no circule por las distintas arterias principales porque solamente iban a causar más complicaciones a la hora de los rescates. Fíjense que el trabajo de los bomberos es fundamental a esta hora, pero no pueden hacer más allá de lo que la naturaleza en realidad están esperando que haga, que es que lleguen las lluvias, que colabore a sofocar estas llamas, pero saben que el pronóstico del tiempo no habla de precipitaciones y por el contrario habla de viento que sigue avivando las llamas y además una nueva ola de calor, temperaturas de 40 grados para esta semana, días persistentes con valores entre 37 y más de 40 grados para buena parte de España, que se mantiene en la mayor parte de su territorio, no solo en la parte sur y centro, sino también en el norte. A medida que avance la semana, esas temperaturas van a ir llegando con un peligro de incendio máximo en más del 80% de este país. Es una situación crítica, por el momento no se habla de víctimas fatales, sí se habla de que es el mayor incendio desde que se tienen registros. Tenemos temperaturas que bajaron un poco en el día de ayer y empiezan a subir a partir del día de hoy. Temperaturas que pueden estar hoy en apenas superando los 30 grados, pero que pueden elevarse a valores en la tarde ya de mañana, del jueves, del viernes, a valores realmente muy impresionantes. Fíjense que ahora está en la noche, ¿sí? Con 30 grados, por ejemplo, de temperatura en las noches. No va a bajar el termómetro en las próximas noches, eso también es un problema muy grande. Y recuerdan ustedes que si tenemos acá Madrid, los focos más importantes, y acá están los puntos, el foco de Ávila que se unió a la de Comunidad de Madrid. Entonces el frente que era de 160 kilómetros se extendió aún más allá de esta cantidad de kilómetros y es un gran foco. Cuando el viento viene, como estuvo pasando la semana pasada, con rachas de más de 50 kilómetros por hora, en realidad con más de 30 ya genera un desastre total, pero se supo de ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora, que podrían volver a regresar desde la dirección oeste, es lo que preocupa, porque lleva a las zonas más habitadas el humo y hace totalmente irrespirable el ambiente en la capital, en Madrid. Pero ya sabemos de un nuevo foco que está en Valencia también, en la zona de Castilla. Bueno, lamentablemente son muchos los puntitos rojos que ustedes van a ir viendo en el mapa, pero los que más preocupan son estos tres focos. Toledo, que era uno de los primeros que mencionábamos, la unificación de Ávila con el de la Comunidad de Madrid y ahora también en Valencia ponen los ojos. Y esto, Caro, con la previsión meteorológica que te cuento, de más calor, de ráfagas de viento ocasionales y cero probabilidad de lluvias porque está muy seco el ambiente, que si nos retrotraemos y vemos por qué ahora está ardiendo tanto, tenemos que hablar de una previa que fue un invierno lluvioso, que ¿qué hace un invierno lluvioso? Genera mayor humedad en el suelo para que crezca en primavera la vegetación también disponible y el calor excesivo que desde mayo, ¿te acordás que veníamos charlando? Desde el mes de mayo, sí. O sea, ni siquiera había iniciado el verano. Me tocó vivirlo, sí, rozando claro, casi los... Cuando terminemos el repaso por España, donde es particularmente grave porque además es un registro histórico, lamentablemente histórico, una marca histórica en cuanto a lo que están causando los incendios. Pero la zona de Burdeos, sí. Estaba leyendo que el presidente Macron está en reunión con el comité de crisis, realmente es dramático. Sí. Y esa ola de calor ya había dejado en mayo, estando, entiendo, 19 o 15 grados por encima de la temperatura promedio para esa época, ya había dejado mucha preocupación por lo que podía ser el verano, Mari. Seguramente, y lo está haciendo, y todavía al verano le quedan casi 2 meses completos, claro. ¿Sí? De situaciones muy calurosas. Fíjense que el caso de Francia esto es en la costa del Atlántico, bien al oeste en Francia, y es una zona donde, en esta zona suerte de península, tuvieron que hacer evacuaciones, tanto por barco como por tierra. Por tierra se volvía bastante complicado porque estaban cortadas las rutas producto del fuego que iba y venía y tuvieron que hacer evacuaciones de turistas. Es un lugar donde hay viñedos cercanos también, donde también corrían riesgo. Es una preocupación económica también, al margen de salvar primero a las personas, a los turistas, aquellos que residen en la zona, también cómo van a quedar las zonas de los viñedos. Es realmente muy preocupante y son estos dos focos en donde por ahora estamos poniendo el ojo, Caro, pero insisto, la semana esta que estamos comenzando va a tener ola de calor muy fuerte, prolongada en muchos días y con valores tan extremos de más de 40 grados en esta parte del sur de Francia también y también en toda España. Así que vamos a tener los ojos puestos en esta información y lamentablemente sigue creciendo el número de hectáreas quemadas desde decenas de miles. Se van sumando a medida que se van haciendo registros. Por supuesto que amainó un poco el viento y fue una buena noticia, ayudó un poco al trabajo en la zona de Madrid, pero lo que tenemos por delante no son buenos pronósticos.
Bueno, es importante, por eso te preguntaba por la previsión del tiempo, porque nada venía siendo favorable para este combate que parece tener todo en contra, ¿no? La previsión meteorológica y el alcance que ha tenido. Mari, si te parece, escuchamos testimonios de evacuados. Dale. Cuando íbamos saliendo, era el humo el que venía y ya cayendo la ceniza. Eso era alrededor de las 7 o 7 y media de la tarde. Tuvimos que recoger ya casi de noche. No, ya llegamos aquí como las 10 de la noche. Pero claro, corriendo. Menos mal que ahí tenía ella y mi sobrino que me ayudaron a recoger y metí en el coche todo lo que pude. Detrás de mi casa, en la zona, porque hay un matadero abandonado y ahí hay mucha hierba seca. Y hace unos años ya hubo un incendio y nos tuvieron que desalojar. Y ahí sí que fue más peligroso. Bueno, miedo más que nada por lo que se pierde, por la naturaleza, en realidad. Porque daños materiales y eso, pues como aquel que dice que el Lavai no ha hecho. Entonces es más sentimental, por decirlo de alguna manera. Bueno, la realidad de los evacuados, pero también la realidad del combate del fuego que viene realmente muy pero muy adversa porque el tiempo no está ayudando y las llamas avanzan de una manera feroz, tanto en España como en Francia. Vamos a seguir el tema. Ahora cambiamos de foco para meternos con los números que ha dejado la Copa del Mundo. A ver, Bruno, contanos. Volvió el dato mundialista. El dato mundialista, el dato post-mundialista. Me gusta. El dato final del mundial con algunos números que hoy comunicó la FIFA, algunos muy curiosos para repasar de lo que fue todo lo que tiene que ver con el Mundial, la organización, las ventas, sobre todo en el Mundial. Se vendieron 675.000 panchos. Bueno, un éxito. Sí, a más o menos $15. Perritos calientes, dice el comunicado. Sí, chicos, $15 el pancho. Carísimo. Unos ladris. Chicos, por favor. $15 me hago alto guiso. Son casi 10 millones de dólares. Claro. Las latas de cerveza, que obviamente venían con el pancho, de la foto, 5,5 millones de latas de cerveza. Me da un poquito desproporcionado el tema panchito lata de cerveza. Bueno, vos sabés que la cerveza la vendían, según me contaron, ¿no? En la cancha, a $18. Sí, me contaron lo mismo. Mirá, $18 y casi 5,5 millones de lata de cerveza son 4.600.000 latas de gaseosas y de agua, de botellitas de agua. Un montón, números impresionantes, Ahora, ¿más cerveza que gaseosa o agua? Más cerveza, wow. Sí, y te aseguro que fue así, efectivamente. La gente andaba coleccionando los vasos de cerveza porque además es un buen recuerdo que te queda, claro, porque tienen el detalle del partido, del mundial y demás. Tenemos más números para compartir porque hubo, según la FIFA, 300.000 personas acreditadas en el Mundial. Esto, a ver, tiene que ver con voluntarios de la FIFA, organización, periodistas. ¿Vos? ¿O no? ¿Vos exactamente, claro. 300.000 personas, una locura, la cantidad de gente que estuvo afectada. Bueno, el día de la final, el día previo a la final, si uno entraba a la cancha, nosotros tuvimos la posibilidad de ingresar y mostrar en vivo las imágenes del estadio, se veía un mundo de gente con cuestiones vinculadas obviamente a la logística y a la organización. María Becerra, por ejemplo, estuvo entre las 300.000 personas acreditadas. Y tenemos un dato más para compartir, que es el de los estadios, claro, las personas en el estadio, que esto obviamente es récord, casi 7 millones de personas en los estadios. Tiene su lógica vinculada a otros mundiales, obviamente porque hubo más partidos en los... Y no quieras calcular lo que te deja eso en ingreso por ticket, porque si los tickets estuvieron a los precios que venimos mencionando, sobre todo en la recta final, dinámicos, digamos. Este mundial fue un negocio, pero... Sí, los precios dinámicos igual no eran bastante estáticos los precios, porque siempre valían lo mismo. Un delirio, de delirio para arriba. Exactamente, gente que pagó más de $1.000 para ver la final del mundo, pero olvidémonos de la final, los precios para los partidos fase de grupo, 16 final, octavo final, claro, no bajaban de los $1.500, así que un mundial récord desde todo punto de vista. Imagínense los números que hicieron los amigos de la FIFA. Perdón, ¿llegó a haber $10.000 por la final? ¿Sí? Sí, claro. Sí, y más también. Y más también.
Más también. Qué bárbaro. Bueno, impresionante, un negocio redondo, está Infantino, brindando con las cervecitas que quedaron. Exactamente, Brindando con Pero las si hasta el pasto vendió Infantino, por Ay, favor. por favor. vendió Claro, todo ¿cómo no Infantino, lo van a chicos. proponer Un de negocio. secretario general de las Naciones Unidas? No me hagas, no quiero entrar en eso. No hagas eso. Mira, ¿sabés qué? Voy a hacer algo por mi salud. Por mi salud, títulos. Sabía. De visita en la Argentina, la jefa del FMI respaldó el plan de Milei. Cristalina Georgieva dijo que la Argentina no necesitará financiamiento adicional. Caputo le agradeció la confianza desde el día 1. Milei la recibió en Casa Rosada. Mañana viajará a Vaca Muerta. Conflicto diplomático. El ministro de Hacienda de Brasil llamó payaso a Milei. Darío Durigan dijo que el riesgo país de la Argentina es mucho mayor que el de Brasil, al igual que la deuda pública y la inflación. El presidente argentino había calificado a Lula de ladrón y presidiario. Villa Gesell, detuvieron a la mujer acusada por la muerte de su hija. Lucía Sosa quedó a disposición de la justicia mientras avanza la causa por el fallecimiento de la beba de 2 años. Ya había sido juzgada y absuelta por la muerte de otras 2 de sus hijas. Mundial 2026, el gol de Cabo Verde a Argentina, el mejor. Sidney López Cabral ganó el premio del torneo al mejor remate al ángulo en el partido de 16avos de final que puso el 2-2 parcial contra la selección, que luego terminó en triunfo del equipo de Scaloni. Muy bien, y nos vamos ya mismo a actualizar los datos del tiempo con 17.8 de sensación térmica. Marina. Bueno, la tarde está bastante bien, bastante agradable, no nos podemos quejar en cuanto a la temperatura porque el extremo sur del país mantiene valores extremadamente gélidos, mientras tanto el norte argentino arriba de 30 grados y acá en la ciudad de Buenos Aires estuvimos rozando los 18 grados en una jornada que fue absolutamente gris. El fin de semana nos perdonó un poco, salió bastante el sol el día de ayer, dejó disfrutar a los chicos que están de vacaciones de invierno un poquito al aire libre y hoy también se disfruta al aire libre, pero con nubes, no con sol y con una temperatura bastante confortable teniendo en cuenta que estamos cerrando el mes de julio, estamos por encima de los valores normales en toda la franja centro y norte del país. 16 grados para las 9 de la noche y 15 grados para la medianoche con abundante nubosidad. Tiempo algo inestable, está muy húmedo. Estamos a esta hora de la tarde con 80% de humedad. No sería nada raro que ya esta misma noche se empiecen a formar algunas neblinas y bancos de niebla, sobre todo en áreas suburbanas que se van a prolongar para mañana a la mañana porque las temperaturas van a seguir templadas, ¿sí? La temperatura mínima no va a estar en valores gélidos como tuvimos días atrás y tampoco en valores apenas fríos. Son valores de arriba de los 10 grados, es temperatura muy por encima de lo normal. Vamos a tener neblinas, mucha humedad mañana, muchísima humedad a lo largo del día. A pesar de que vamos a tener momentos con abundante nubosidad, vamos a ver el sol con una máxima de 17 grados, parecida a la temperatura que tenemos ahora. Pero atención porque durante la noche y la trasnoche, con el aumento de nubosidad y también de humedad, con 12 grados a las 9, podemos tener las primeras lluvias. Esta semana va a tener un periodo de precipitaciones que es durante la noche del martes y la madrugada o primerísimas horas de la mañana del miércoles. En ese momento que por fortuna no agarra el periodo activo para poder hacer paseos en vacaciones o también para ir a trabajar y volver del trabajo. Así que para el miércoles, que vamos a tener el comienzo del día solamente con alguna lluvia, no te lo voy a poner en el icono la lluvia porque no es representativo del todo el día. ¿Por qué? Porque solamente va a llover en la madrugada, como te contaba, y en las primeras horas de la mañana, y después ya va a mejorar con una máxima de 16 grados, con ambiente de a poquito que va a ser un poco más seco para el jueves, pero vas a ver más sol. Si te levantás 7 de la mañana vas a ver seguramente el último remanente de lloviznas y después empieza a mejorar a partir de ahí, así que vamos a tener buenas condiciones en líneas generales, salvo la previa. El jueves es el día más lindo de toda la semana porque, así como pasó la semana pasada, que el jueves fue el día para hacer actividades al aire libre, el jueves de esta semana también, y el viernes mucha atención porque tenemos el ingreso de un sistema de lluvias y tormentas que son bastante fuertes entre la tarde y la noche, así que vamos a poner los ojos mucho más en este viernes a medida que avancen los días de la semana porque tenemos que ir repasando cuáles van a ser las posibilidades de que tengamos tormentas fuertes en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores justo en un momento, Caro, del cierre de las vacaciones, cierre de la semana, todo. Así que por ahora
viernes a la noche, planes al aire libre, así a lo lejos te voy diciendo que mejor evitarlos. De todas maneras vamos a ir puliendo el pronóstico. Muchísimas gracias, Mari. Señores, vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida les seguimos contando lo que está pasando. Vuelve tan confiada, me asusta y no perdona. Es un cosquilleo, parece estar de moda. ¿Quién puede ver un partido a las 2 de la tarde un miércoles? ¿Lo vieron a Ramírez? Hace media hora que está en el baño. ¿Quién se pierde un partido como este? Flow es cada vez más personal. Dólar a 1800, a mí me dicen malestar en Casa Rosada. Me parece que sí. No pegó en la economía. No pegó. Vos decías, el gobierno tiene que empezar a hacer goles. Sí. En materia dólar, hace 130 días mete goles todos los días seguidos. ¿Es posible que llegue a ese valor el dólar a fin de año o no? Todo puede pasar. Puede subir, puede bajar. En minería y en petróleo, vos vas a tener una oferta de dólares muy grande en los próximos años. Pero Miguel, siempre que hay elecciones el dólar sube. Sí, hay como corrida, la gente se pone nerviosa, hasta la vuelta del Ribo Cuca, no sé cómo que... Sí, señor. ¿Eso puede pasar el año que viene? Bueno, me parece que el gobierno está tomando todas las medidas. Mira, si hay alguien que es ultra bilardista es el propio presidente, se sabe. La ves con Johnny Viale, hoy 20 horas por TN. No te pierdas nada de lo que está pasando. Escanea el código QR y entra a tn.com.ar. Muere una nena de 2 años por asfixia y la justicia está investigando como responsable a su mamá. No recuerdo caso en que en una sola familia, una misma familia, hayan muerto por asfixia 3 criaturas. En 3 ocasiones, la falla de la justicia es enorme. El nivel de relacionamiento que nosotros tenemos con los Estados Unidos es por la excelente relación que tienen Trump con Milei. Y eso hace que las cosas fluyan más. Solo una vuelta más con Diego Seyman, hoy 21:30 por TN. Queremos darte una noticia que nos llena de orgullo. En 2026, TN sigue siendo la marca de noticias líder en todo el país. Primeros en TV paga según Ibope. Primeros entre las señales informativas por streaming según YouTube. Primeros en audiencia digital total según Comscore. Y por 4º año consecutivo, primeros como medio multiplataforma según el reporte de la Universidad de Oxford y el Reuters Institute. En 2026, TN sigue siendo el medio más elegido por los argentinos. Todo noticias, todos nosotros. Porque tenemos que hablar de la muerte de un motochorro de 13 años. ¿En manos de quién, Ignacio? Sí, un policía de la ciudad de Buenos Aires termina batiendo un motochorro, pero la acción, mirá lo que pasa, Caro. Este es un semáforo muy conocido. Mirá cómo el policía se baja de la moto y parece que no va a hacer nada y ahí saca el arma, mirá. Terrible, terrible. Esto se da en el límite entre José Cepaz y Malvinas Argentinas. Es un lugar muy conocido, Ruta 8 y Chile. El oficial de la policía de la ciudad viene circulando en la moto. Aparece una moto con 2 motochorros. El policía simula que se va a entregar. Mirá, ahí saca el arma. Hay uno de los motochorros que alcanza a escapar y el otro no. El que alcanza a escapar es abatido porque va con el arma tirando, va apuntando al policía y a la gente que estaban paradas en los autos. El policía repele la agresión con el arma reglamentaria. El delincuente cae abatido en el lugar y el otro delincuente también es herido y está internado ahora en el Hospital Mercante de José Cepaz. A ver, esto se va a estudiar en profundidad, ahí hay varios detalles para analizar pericialmente, pero por ahora el policía quedó en libertad
El fiscal consideró que actuó en legítima defensa, está secuestrada el arma del delincuente y el arma del policía, que es una Versa Thunder 9 milímetros, y ahora tendrá que profundizar la investigación la Fiscalía número 18 de Malvinas Argentinas. Pero la imagen es terrible. Vos calculás toda la gente que quedó en el medio de esta situación y después, a través de las redes sociales, trasciende esto. Los delincuentes, este menor de 13 años y otro más, y el otro delincuente, se dedicaban a esto. Salían por la calle armados, a robar motos y luego exhibían a través de las redes sociales las motos que robaban y las armas que utilizaban. La imagen es muy fuerte, muy fuerte. Qué peligroso además esta cosa que se impuso como en esta suerte de subcultura con algunos referentes conocidos de exhibir armas, de hacer como una especie de apología de la cultura delictiva. Y además, muy peligroso. Siempre que veo estas imágenes pienso como en eso, ¿no? Y hay otro capítulo más, Caro, que es la despedida del delincuente abatido. Fue una despedida de un ritual tumbero con motos que se aceleraban, tiros al aire. Bueno, una situación bastante fuerte también, propia de lo que vos decís, ¿no? Este momento que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, hay una secuencia insólita, porque a jugar al fútbol a cualquier costo. A ver, Brune, contanos. Bueno, les vamos a compartir una arenga bastante particular. Este video que lo difunde un canal de Formosa, escuchen. La moto acá afuera, porque está todo organizado como el orto, porque no dejan entrar la moto, todo por hacer plata. El compañero se quedó acá dejando la vida con nosotros. ¿Ah? El compañero le robaron la moto, viejo. Le robaron la moto y el chabón está acá al lado nuestro, acá al lado mío está. Al lado mío dejando el corazón y en la piel en la cancha. Así que ahora salimos. No negociamos nada. Vamos nosotros. Bueno, la manera de arengar al resto. Le robaron la moto al compañero. Fútbol amateur en Formosa. Es muy llamativa, por otro lado, también tiene un valor que no haya dejado. O sea, porque tranquilamente podría haber dicho, no, la verdad que no estoy para jugar y hubiera sido entendible. Pero en el medio muy de una llamativa crítica, la arenga. En el medio de una crítica a la organización, que no te dejan entrar la moto. También te pasa. Y alguno podrá decir, tampoco se podía ir porque le robaron la moto. Pero bueno, un video viral que apareció en las redes sociales. Esto es una liga amateur, ¿verdad? Esto es una liga amateur, exactamente, en Formosa. Y llamó la atención y sorprendió, ¿no? La arenga para el resto de los compañeros, ¿no? Miren que a él le robaron la moto y está acá por el equipo. Está acá. Como diciendo, ustedes dejen la vida como lo hace él. Bueno, queríamos compartir. Qué bárbaro, muy bueno. Bueno, sí, por lo menos sí, llamativo, ¿no? Sí, qué bárbaro. Después apareció vi en un portal de Formosa, vi una noticia que aseguraba que se encontraron una cantidad de motos robadas. Estamos intentando chequear a ver si una de las motos que se recuperaron son de alguno de los jugadores. La necesita para trabajar. Por favor. Exactamente. Ojalá la recupere. Pero además, mira qué espíritu, ¿no? Para jugar. Tranquilamente se podría haber excusado, es verdad, pero la arenga es llamativa. Gracias, mi querido Brune. Muy bien, vamos a hacer la ronda de noticias porque esto también está pasando en la Argentina y en el mundo. Y atención, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de esta suerte de laberinto sin salida en el que se ha convertido el conflicto en Medio Oriente, ha amenazado con acción militar si las negociaciones con Irán no prosperan. Mencionó que se llevan a cabo diálogos profundos y que, si no se concretan, va a optar por medidas militares contundentes. Esto lo dice el presidente de Estados Unidos mientras ha crecido en las últimas semanas la tensión en Medio Oriente con distintos focos, ataques de los hutíes sobre el Mar Rojo y sobre una vía navegable clave, y también, por supuesto, por los interrogantes que hay sobre el funcionamiento del Estrecho de Hormuz desde comenzado el conflicto. Ni que hablar del gran interrogante que es el telón de fondo de todo este conflicto, que es el programa nuclear iraní. Y una noticia insólita se dio en la provincia de Santa Fe. Miren esto. Detuvieron a una banda que cargaba casi 400 kilos de cocaína y viajaban en camiones cisternas que venían desde Bolivia. A los gendarmes, en el control vial cerca de la localidad de Susana, les llamó la atención el fuerte olor a combustible que había dentro de las cabinas. Empezaron a revisar los camiones cisternas y encontraron 370 paquetes rectangulares
de cocaína de máxima pureza detuvieron a 3 hombres que son de nacionalidad boliviana en la ruta nacional 34, kilómetro 210, el escuadrón vial de Gendarmería Rafaela, y habían escondido la droga dentro de mochilas tácticas como si fueran militares. Increíble. Y atención con este dato porque el salario mínimo perdió un 40% de su capacidad de compra desde 2023. Es realmente paupérrimo lo que está pasando con el salario mínimo, 372.400 pesos en este momento. Este es el dato del área de empleo, distribución e instituciones laborales o edil de la UBA. Por otro lado, les cuento que el salario pretendido, o sea, lo que está pidiendo la gente para trabajar, aumentó 10,5% en el primer semestre, obviamente por debajo de la inflación. El salario pretendido promedio bruto es de 1.877.000 pesos. Algo pasó, porque a una semana de dirigir la final entre Argentina y España, el árbitro Slavko Vincic anunció su retiro del arbitraje. ¡Qué raro!, dirán algunos. Bueno, el esloveno de 46 años le puso fin a su carrera de manera sorpresiva después de lo que fue la final del mundo, según lo anunció la Federación Eslovena, tras ser considerado el mejor árbitro del Mundial, además de dirigir la final del mundo, entre otras finales históricas. Dirigió la final de la Champions en 2024, pero por fuera de su carrera del fútbol estuvo envuelto en una polémica cuando fue arrestado por la policía en Bosnia por cargos relacionados a la prostitución. Ah, bueno, una joyita al árbitro. Y el tráfico de estupefacientes. Sí, hace 6 años, nada más. Y la información llega ahora desde Venezuela con inundaciones muy severas en Maracaibo, en la parte norte, sobre todo con corte de suministro eléctrico, producto de la onda tropical número 30 que atravesó por el país, dejando importantísimas lluvias, vientos huracanados, con ráfagas que lograron lamentablemente derribar árboles, postes de luz, semáforos. La imagen se la ve justito, este video, como el corte en las calles de luz comenzaba a complicar todo más encima en el periodo nocturno. No paraban de verse imágenes con autos arrastrados por la fuerza del agua. Incluso las ráfagas de viento llegaron, además de destruir semáforos, a voltear parte de una antena de un canal de televisión regional. Fue muy importante el apagón y todavía quedan personas sin electricidad por estas horas y también tratando de sobrellevar lo que queda de las inundaciones. Muy bien, vamos a hacer una pausa, la última, y venimos ya con el pase. Quédense. Para enfrentar el frío con la mayor variedad de productos y la mejor financiación. Calor del hogar para todos los tuyos. Hasta 40% off y 14 cuotas sin interés en seleccionados. Naldo, un amigo de la casa. Dólar a 1.800. A mí me dicen malestar en Casa Rosada. Me parece que sí. No pegó en la economía. No pegó. Vos decías, el gobierno tiene que empezar a hacer goles. Sí. En materia dólar, hace 130 días mete goles todos los días seguidos. ¿Es posible que llegue a ese valor el dólar a fin de año o no? Todo puede pasar. Puede subir, puede bajar. En minería y en petróleo, vos vas a tener una oferta de dólares muy grande en los próximos años. Pero Miguel, siempre que hay elecciones el dólar sube. Sí, hay como corrida, la gente se pone nerviosa, hasta la vuelta del Rigo Cuca, no sé cómo que... Sí, señor. ¿Eso puede pasar el año que viene? Bueno, me parece que el gobierno está tomando todas las medidas. Mira, si hay alguien que es ultra bilardista es el propio presidente, se sabe. La ves con Johnny Viale, hoy 20 horas por TN. En general quiero ver qué va a pasar con la universidad, quiero ver quiénes se reciben, quiénes vienen acá y están polulando y no hacen nada, digamos, que si pongo un examen de ingreso, si no pongo un examen de ingreso. Esos son todos debates que tenemos que dar, no desde la emocionalidad, sino desde los datos y la racionalidad. Que no se discuta nunca más
que la política le meta la mano al Banco Central. Si nosotros logramos que eso quede afuera de la discusión electoral, creo que sería, junto con la eliminación del sesgo antiexportador, la contribución más importante que podría hacer el presidente. Falta dinero, los jubilados no comen con la macro, cierran empresas. Yo no veo al gobierno teniendo políticas activas para fortalecer la economía real de los argentinos, que está muy mal. A dos voces con Bonelli y Alfano. Miércoles, 23 horas por TN. Muere una nena de 2 años por asfixia y la justicia está investigando como responsable a su mamá. No recuerdo caso en que en una sola familia, una misma familia, hayan muerto por asfixia 3 criaturas. En 3 ocasiones, la falla de la justicia es enorme. El nivel de relacionamiento que nosotros tenemos con los Estados Unidos es por la excelente relación que tienen Trump con Milei. Y eso hace que las cosas fluyan más. Solo una vuelta más con Diego Seyman. Hoy 21:30 por TN. Paula y Mario te esperan para compartir la mejor mañana de la televisión argentina. Buen día aquí en Tempranero. Muy buenos días para todos. Y junto a ellos un equipo que te acompaña, te entretiene y te informa todos los días. Porque este país no se levanta solo. El pase y le doy la bienvenida a mi querido Nacho Otero en reemplazo de Franco Mercuriali. Nos metemos de lleno con la atención. Máxima atención. Máxima atención. Hola, Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Y vos sabés que venía repasando un poco la historia de esta relación, que más que una relación es una interrupción, porque se vienen tirando dardos desde hace ya tiempo. Pero la diferencia es que quedaba entre ellos dos. Ahora, por primera vez, empezó a involucrarse el Estado, los cuerpos diplomáticos, en algo que me parece que igual quieren bajarle un poco la escalada, ¿no? Pero me parece que ya, a diferencia de otras veces, no estamos para jugar con estas cosas, creo. No estamos para jugar con estas cosas, pero hay que entender, o acaso sí porque viene pasando, o sea, se está jugando de hecho, no tiene que ver con ceñirse a la conducta diplomáticamente bien entendida, digamos, o correcta, o lo que indicarían los manuales, porque nuestra relación con Brasil es muy estratégica en términos de que obviamente es un socio comercial vital para la Argentina, pero también para Brasil es muy importante su relación con la Argentina. Pero yo tomaría o pasaría esto por el tamiz de la escenificación política y de que cada uno manda mensajes para su propia tribuna interna. Tanto a Lula le sirve rivalizar con Milei, bueno, fuera de juego el Bolsonaro padre, le sirve rivalizar con Milei, que además fue a respaldar a Bolsonaro Totalmente. hijo, a Flavio Bolsonaro en su candidatura presidencial, o en el lanzamiento, mejor dicho, de su candidatura presidencial, y a Milei le sirve rivalizar con Lula para su tribuna interna. Al que no sé si le sirve tanto es a Flavio Bolsonaro, que muchos analistas le están diciendo, mirá, ya la derecha la tenés que conquistar un poco el centro, radicalizarse quizás no sería la mejor de las opciones, y un poco Lula juega el juego de la, valga la redundancia, intromisión, ¿viste? De que, bueno, vienen acá los argentinos a querernos decir, o viene Milei a querernos decir cómo tenemos que gobernar, hablando del riesgo Cuca, ¿viste? Que también habló el ministro de Hacienda, hablando de que Argentina está mejor que Brasil está mejor que Argentina. Me parece que hoy por hoy habría que preguntarse también quién puede capitalizar más esto por parte de Brasil, ¿no? Si Bolsonaro o si el mismo Lula. Pero Lula se ha metido, y mucho, en la política interna de la República Argentina. Muchísimo. Se ha metido en la última carrera presidencial, poniendo su votito por el entonces candidato del kirchnerismo, parte del peronismo unificado, que era Sergio Massa. Digo, acá el juego de la intromisión, el barco de la no intromisión, señores, zarpó hace mucho para todos, ¿no? Entonces,
Todos Ahora, juegan es cierto que en ese terreno de la intromisión, sí. Últimamente la Argentina le viene sacando tarjeta roja por bastantes Fuerte, cosas. sí, por sí. bastantes cosas. Te moves un poco de más y ya te sacan tarjeta roja. También es cierto eso. También es cierto que Milei ha sido un factor, si se quiere, de inspiración para la emergencia de ciertas candidaturas. Si vos ves un poco lo que ha sucedido en las últimas elecciones presidenciales, yo sacaría un poco el caso de Perú, porque el Perú está en tanta convulsión. No, Perú es y además quien llega aparte, con tan poquito que es un caso aparte. Pero bueno, sí, es Keiko Fujimori, obviamente de mucha mayor consonancia con la figura de Milei que la alternativa que se presentaba. Pero quiero ir, por ejemplo, al caso colombiano con Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella se hace llamar el tigre, o lo hacen llamar el tigre, en clara posición, casi diría, de inspiración mileísta y buquelista. Es una especie de mashup de los dos. Bueno, entonces, evidentemente, por ahí la presencia de Milei causa cierto Y fíjate temor. que hablando de felinos grandes, tigres, yo lo tengo a Pablo de León acá Mirá, al lado mirá, mío. muy bien, tenemos justito. todo. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás, Caro? A ver, yo tomo lo que recién decía Caro de... Es cierto que Lula se metió apoyando a Massa, yendo a visitar a Cristina a la casa, ¿no? Totalmente. A lo que no puse. Ahora, lo que dijo Milei le dijo ladrón, basura. Me parece que ahí está la escalada del conflicto, que de acuerdo a la información que yo tengo, Nacho, es la misma que vos. Están viendo ahora cómo bajamos. Listo, ya está. Sí, un día más y bajar un poquito la espuma, porque creo que no les terminó conviniendo a ninguno. Que no sabes. Claro. No es, bueno, hubo un llamado a consultas para el embajador aquí en la Argentina. Evidentemente se están empezando a articular esos mecanismos más institucionales y más formales que ponen en juego los países cuando quieren decir, che, esto está un poquito por debajo de... Sí, me parece que lo que molestó más fue el modo, sí, más que la situación en sí, ¿no? Porque los dardos venían estando, incluso desde mucho antes de que Milei sea presidente, y continuaron de los dos lados. Eso también hay que marcarlo y resaltarlo. Creo que quizás en este caso... El ministro caso... de Hacienda le dijo payaso. Bueno, por eso. Milei habló del riesgo financiero, o sea, del riesgo payaso para las variables económicas, y el ministro de Hacienda le dijo payaso, hablando también sobre indicadores económicos de la Argentina. O sea, la verdad que después siguieron subiendo el tono de la cuestión. No estoy diciendo que esté bien, por supuesto, ese vocabulario, sobre todo entre dos países y dos presidentes que representan naciones cuyo vínculo es tan estratégico para ambas, no. Y también, ¿sabés qué? Sumo, Caro, a lo de el nivel de las palabras que consideran Brasil como insultos, es que en la delegación argentina eran Milei, Karina Milei y Pablo Kirchner, el canciller. Y los cancilleres no tienen que estar en eso. Los cancilleres, Itamaraty por el lado de Brasil, y en este caso la Cancillería Argentina, no deberían estar en una escalada de un conflicto entre países y vecinos y socios. Eso también cayó mal. Ni tampoco por ahí en un viaje que va en el marco de un evento partidario, ¿no? O sea, eso, bueno, sí, también sin dudas debe generar ruido, pero lo que quiero decir es que, por eso, porque también podríamos hablar, por ejemplo, de una escalada análoga que se produjo en el Fuego Cruzado. Hubo varias instancias, pero en una en particular entre Milei y Gustavo Petro. Pero sí lo que hay que entender es que ambos juegan para tribunas internas. Fíjate vos lo que pasó en el G20, del cual fue anfitrión Lula, que fue en Río de Janeiro. Se creía que Milei le iba a aguar la fiesta, que iba a ser G20 que se hizo en Brasil. Y la verdad es que después en los papeles terminaron firmando un memorándum para la exportación de gas a Brasil, que también viene pasando, y un poco ya que lo nombrás a Trump, es un poco también quien inauguró todo esto, y es el de repente manejar la política exterior como si fuese la doméstica, y no es así. Para eso hay cuerpos diplomáticos que directamente estudiaron y son carreras especializadas, y también las relaciones entre países no son relaciones entre personas, y eso es muy importante marcarlo, pero con el crecimiento de este nuevo perfil que hay, que no es solamente Trump y no es solamente Milei, sino que es algo que empieza a pegar en el mundo, en la época del algoritmo, viste que cada vez está todo más segmentado, del líder ultra mega personalista. Empiezan a verse ya estos manejos entre países como si fuesen de persona a persona, ¿no? En lugar de ser relaciones exteriores entre estados, son relaciones entre personas que pueden gustarse o pueden odiarse.
No, totalmente. Yo creo que igual, más allá de eso, que la diplomacia bien entendida está muy por encima de eso, también está muy por encima de la ideologización de absolutamente todo, y sobre todo también se abraza a criterios de pragmatismo. Digo, hay una frase remanida que dice: los países tienen interés, sobre todas las cosas tienen intereses, más allá de las amistades y las afinidades, tienen intereses. Y tienen en algunos casos valores compartidos y en común. Y la historia de Brasil y de Argentina demuestra que vaya si los tienen. Por eso hay que tratar de regular el juego para las tribunas internas, entendiendo que mucho de esto es una escenificación, para que no termine empañando los intereses en común que tienen. Pero también hay que ver lo de Flavio Bolsonaro, ¿no? Porque el tema de Flavio Bolsonaro, antes de las elecciones en todos lados, termina yéndose hacia el centro, ¿no? A captar votantes que vos no tenés. Lo ha hecho Cristina en la Argentina, lo ha hecho, y lo va a tener que hacer Milei el año que viene. Bueno, Flavio Bolsonaro, el discurso tan duro de Milei, no sé si le por eso, termina lo que sirviendo, vos sabés que justo estábamos hablando de eso, de que muchos asesores le están diciendo a Bolsonaro: escúchame, la derecha ya está. Totalmente. No tenés que irte más para allá, porque después de la derecha no tenés mucho más. ¿No? Tratá de no radicalizarte tanto. Y por otro lado, el que capitaliza, yo creo, en estas circunstancias, más esto es Lula. Sí. Así que hay que ver también qué pasa con la exposición de Flavio Bolsonaro, con Milei, con otro tipo de personalidades que puedan llegar a radicalizar su discurso. Es interesante para ver también cómo sigue esa historia. Por eso lo del que llamó al embajador, me parece que Lula, si se quiere poner ese lugar estadista, va a decir: bueno, listo, en unos días vuelve, ya está, tranquilo, normalizamos. Nosotros somos un país normal, a diferencia de lo que quiere paragonarse de Milei, ¿no? Caro, un placer, ¿eh? Bueno, sigo viendo a los chicos, buen programa. Gracias, Caro. Bueno, son